el Señor los bendiga más. Amén. ¿Cuántos están gozando en esta noche? Amén, aleluya. Estamos aquí por la gracia de Dios, amén. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. El tiempo ha avanzado. Vamos a abrir las escrituras al libro, la primera carta de Juan, capítulo 3. Gloria sea a Jesús, amén. Primera de Juan, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, contesta con un amén. Vamos a estar leyendo el versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Aleluya. Amén. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído a tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú preservaste tu palabra para que nosotros pudiésemos conocerte. Gracias a ti te damos gloria y honra solamente a ti, Cordero Santo. Que sea el Espíritu Santo ministrando cada corazón. Que tu palabra puede ir a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu pueblo puede ser buena tierra para producir buen fruto para tu reino, Señor Jesucristo. Gracias te damos por el amor que nos has demostrado, por la misericordia que nos has demostrado, por la salvación que nos has dado gratuitamente. Es de ti, Señor Jesús, y a ti te damos la gloria y la honra. Que tu propósito se puede cumplir en esta noche. Que no sean mis palabras y mis ideas, que sea tu palabra siendo transmitido a través de mí. Yo soy un instrumento en tus manos, Señor, y quiero darte gloria, honra, y quiero exaltar tu nombre solamente. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes llegaron tarde a sus trabajos en este día? ¿Una persona? Yo llegué tarde también. ¿Cuántos de ustedes llegaron tarde al servicio? Hay algunos. Y estudiantes, ¿cuántos de ustedes llegaron tarde a sus estudios, a sus clases? Allá veo una mano, hermana Priscila. Lo que quiero comunicar con esto es que nosotros como seres humanos a veces no podemos calcular el tiempo que va a tomar para ir a un lugar, para estar en el trabajo, para estar en la iglesia. Nosotros somos imperfectos y a veces es porque nosotros nos cambiamos tarde, muy tarde, y llegamos tarde a ese lugar. También puede ser porque hay un obstáculo en el camino que no nos permita llegar a nuestra destinación. A veces nos vamos a tiempo, pero hay un accidente en el parkway, hay un accidente que no nos permite ir o avanzar más allá. Y como esos obstáculos se presentan, nosotros no tenemos control de eso. Pero hay una persona que yo conozco que él no llega tarde, él llega justo a tiempo siempre. Y a mi vida, él llegó justo a tiempo y él me salvó. Y yo sé que con ustedes también, él llegó a tiempo a su vida para darle la salvación. El tema de esta noche se titula "No es muy tarde para ser salvo". Esta palabra es una palabra evangelística para aquellos que no son salvos, pero también aplica a aquellos que son hijos e hijas de Dios. Porque lastimosamente en las iglesias en estos días hay personas que van a los servicios por años y años, pero no hay un crecimiento espiritual. No dan fruto del Espíritu, y es porque no ha visto un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Entonces esta palabra va para ustedes también. Y esta palabra el Señor me ha estado ministrando el corazón y ha estado ardiendo en mi interior. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Ahora quiero llevarlos a un viaje al primer siglo en Israel. En Israel habían dos hombres ladrones que ellos corrían peligro en sus vecindarios. Los negociantes no querían que estas personas fueran a sus tiendas porque sabían que les iban a robar cualquier cosa que habían ahí.
Yo me imagino que los padres le decían a sus niños, miran esos dos hombres ahí, esos dos hombres son malos, tú no quieres acercarte a ellos. Y si ellos quieren llamarte la atención, grita, ¡socorro! Y corre hacia mí. Yo me imagino que la sociedad despreciaba a estos dos hombres que vivían en Israel en el primer siglo. La Biblia los llama dos ladrones, dos malhechores. Y ellos fueron crucificados. Y la crucifixión solo podía ser ejecutado por los romanos. Solo ellos podían castigar al culpable con la crucifixión. Y muchas veces eran porque las personas se rebelaban en contra del sistema político o del sistema religioso y por eso lo crucificaban a ellos. Yo me imagino que estos dos hombres pertenecían a un grupo político que se rebelaba en contra del imperio romano. O tal vez ellos pertenecían a una secta que se rebelaba en contra de los religiosos, del judaísmo de ese tiempo. Y estos dos hombres fueron crucificados en el monte Gólgota. Pero en medio de ellos fue crucificado un hombre que no era como ellos. En medio de ellos fue crucificado un hombre que era un hombre justo. E injustamente lo crucificaron. Blasfemaron contra él. Poncio Pilato dijo que no había ninguna causa por qué crucificarlo a él. No hallaba mal en él, porque este hombre no pecaba, ni puede pecar, y jamás pecó. Este hombre obedecía los mandamientos de su Padre. Él caminaba en la justicia de su Padre Celestial. Él reflejaba verdaderamente que era servir a Dios Padre. Y él fue crucificado en medio de estos dos malhechores, en medio de estos dos ladrones. Y ustedes saben de quién yo hablo de Jesús. Pero para los que no saben, Jesús fue crucificado en medio de ellos. Gloria seas a tu nombre, Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, por favor. Vamos a ir al versículo 39. Cuando usted lo tenga puede contestar con amén para así yo leerlo y leerlo junto. Amén, aleluya. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, ahí estaban los principales sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, aquellos religiosos que decían amar a Dios de todo corazón, aquellos religiosos que decían seguir la palabra de Dios al pie de la letra, pero Jesús dijo que ellos eran sepulcros blanqueados. Por afuera se veían bonitos, pero por dentro estaban muertos. Y ellos estaban ahí cuando Jesús fue crucificado y ellos blasfemaban el nombre de Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Eso era una tentación para Jesús porque Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Él podía haber hecho eso como Él le dijo a Pedro, ¿acaso yo no puedo decirle al Padre que envía 12 legiones? Pero Él no lo hizo, mi hermano, porque Él tuvo que cumplir su misión para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y seguían, le blasfemaban, se burlaban de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús vivía lo que predicaba, porque en Mateo 5 Él habla de amar a tus enemigos, bendecir a tus enemigos y orar por tus enemigos. Y en ese momento podemos ver un ejemplo perfecto del amor de Jesús,
orando por sus enemigos, aquellos que lo habían crucificado, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabe algo también, que los dos malhechores blasfemaban el nombre de Jesús. Los dos malhechores también injuriaban el nombre de Jesús. Le hacían burla a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz. Demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Demuestra que tú eres el quien tú dices ser. Pero cuando Jesús dijo eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo me imagino que en uno de los malhechores hubo un cambio interno. Y ese es un principio bíblico, que el efecto de la palabra es arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay algo en nuestros corazones que se incomoda. Y eventualmente, si nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero quiero comenzar con este versículo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Injuriaba es lo mismo que blasfemar, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, ¿qué nos revela este malhechor? Él no creía que Jesús verdaderamente era Cristo o el Mesías, el libertador de Israel, y no solamente de Israel, sino del mundo entero. Este hombre tenía duda en su mente. Él dijo: sí, tú eres el Cristo. En otra traducción dice: ¿no eres tú acaso el Cristo? ¿No eres tú acaso el Mesías? Y Satanás no solamente tentó a Jesús en el desierto, dice que él lo dejó por un tiempo. Él volvía a tentar a Jesús. Y lo que yo me imagino que Satanás tentaba a Jesús era su identidad. Porque en el desierto le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Claro que Jesús era el Hijo de Dios, pero él era humilde. Y él no hizo eso, él no cayó en la tentación, él no pecó, él resistió. Gloria a Dios, aleluya. Pero en este mundo hay personas que no creen en la deidad de Jesucristo. No creen que Jesús es el Mesías, el libertador de la humanidad, del mundo entero. Reflejan a este malhechor. Y además de eso, el malhechor dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, yo les conté que estos malhechores eran ladrones, eran criminales. Lo que estaban pasando, lo que estaban ellos dos crucificados, este malhechor y el otro, ellos merecían ese castigo. Porque ellos no guardaron, primeramente no guardaron la ley de Dios, y también no guardaron la ley terrenal. Y dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. Él buscaba la autopreservación. Él no reconoció que Jesús era el verdadero Cristo. Él no le importaba eso. Él solamente quería salirse de ahí e ir de nuevo a hacer sus cosas malas, a robar tiendas. Él quiso seguir en su maldad. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El lenguaje del cristianismo se habla en absolutos. Por ejemplo, Dios es bueno. No se habla así: Dios es bueno. Se habla: Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es justo. No podemos estar diciendo: sí, Jesús es amor, Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús es gracia. Pero este malhechor decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Y sabe qué? Jesús no peleó en contra de ellos. Jesús no los maldijo. En la Biblia no dice que Jesús le respondió a ese malhechor. De seguro también Jesús estaba orando al Padre por esa vida. Porque Jesús no vino al mundo a condenar el mundo, sino que por medio de él el mundo fuese salvo.
Y Él no vino a buscar a justos, sino que Él vino a buscar pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Gloria sea a Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora Lucas, vamos al versículo 40. Lucas 23, versículo 40, ahí están los que tienen sus Biblias abiertas. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, este malhechor tuvo una reacción diferente a su compañero. Su compañero tenía una reacción egoísta, que todo ser humano camina en el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Pero este malhechor reaccionó diferente. Tuvo una diferente reacción. Yo me imagino que esa reacción era diferente porque él había escuchado a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y encima de Jesús había un título que decía, este es el Rey de los Judíos. Y me imagino que este malhechor comenzó a conectar los puntos y connected the dots. Y él dijo, este hombre habla así. Y yo me imagino, porque Jesús era famoso en Israel, me imagino que él también había escuchado de Jesús, que había escuchado de sus prodigios, de sus milagros, de que él había levantado a los cojos, que él había dado vista a los ciegos. Yo me imagino que ellos escuchaban de eso, pero ellos estaban tan dentro de la maldad que tenían un velo que no les permitían ver claramente. Ellos caminaban en tinieblas, ellos deshonraban a Dios, y mientras más pecaban, mientras más hacían lo malo, la conciencia de ellos como que no lo había, como que no existía su conciencia. Pero este malhechor dice, respondiendo el otro, le reprendió a su compañero diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es interesante que él dice, ¿ni aún temes tú a Dios? En Mateo dice que estos dos injuriaban a Jesús, pero en Lucas dice que uno de los malhechores respondió de esta manera, ¿ni aún temes tú a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y todos aquellos que no temen a Dios, se podrá decir que no son sabios para nada. Porque si no temen a Dios, no pueden tener sabiduría. Gloria a Jesús. Necesitamos temor de Dios, necesitamos vivir en el temor de Dios, con esa reverencia, con ese respeto en la casa de Dios, en nuestras casas, en el trabajo, donde sea que nosotros nos encontremos. Tenemos que caminar con esa reverencia a Dios, estar conscientes de que Dios está enfrente de nosotros. Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, en todo tiempo. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El primer malhechor, él era orgulloso y él no quería admitir que Jesús era el Cristo. Pero este malhechor nos está indicando que hay un cambio interno en él. Él está hablando de Dios cuando antes estaba injuriando a Jesús, cuando antes estaba blasfemando a Jesús, pero que después de escuchar las palabras de Jesús hubo un cambio interno. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de sus pecados? El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Yo soy de esos creyentes que creen que cada palabra que está escrita tiene propósito. Y si esta escena está en la palabra, hay un propósito detrás de esta escena que nosotros podemos aprender y también apreciar y agradecerle a Dios por lo bueno que Él es.
Y este malhechor está exhibiendo humildad. Tal vez no perfectamente, pero él está tocando, rascando la humildad un poquito. Pero el otro no. El otro tiene un corazón de piedra que no se deja postrar ante el Cristo. En medio de ellos estaba el Cordero Santo siendo inmolado por sus pecados, por todos sus pecados, por mis pecados. Él estaba tomando la copa de la ira de Dios por salvarte a ti, por salvarme a mí. Y no solamente nosotros, sino que en esa escena Él estaba muriendo, Él estaba siendo sacrificado por esos malhechores. Pero uno de ellos fue tan terco, tan orgulloso, que no quiso admitir su culpabilidad, no quiso admitir su maldad. Y el ser humano que necesita salvación no puede caminar en el orgullo. Nosotros debemos de reconocer que el único bueno es Dios. Nosotros somos malos y necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos admitir que somos culpables delante de un Dios santo y que ese Dios santo castiga el pecado justamente. Pero por eso vino Jesús, porque no había entrada al lugar santísimo. Jesús tuvo que sacrificarse sangre perfecta para redimir a la humanidad. Gloria sea a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos el contraste entre estos dos malhechores, el orgulloso y el que está actuando un poco humilde. ¿Cuántos saben que en la vida solo hay dos tipos de personas? A través de la palabra yo he aprendido que solo hay dos tipos de personas. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Eso suena fuerte, pero es así. No hay una persona que tiene un pie adentro y un pie afuera. O estás en el redil de Jesús o estás en el campamento del diablo. Pero tú no puedes tener un pie adentro y un pie afuera. Aleluya. O estás en la arca o te vas a hundir. Solo hay dos tipos de personas: los que caminan en la luz de Dios y los que caminan en las tinieblas del diablo. Aleluya. Y aquí estamos viendo que esos dos tipos de personas se nos han presentado en esta escena. La persona que le gusta las tinieblas, que le gusta la maldad, que no quiere admitir su culpabilidad. Y la otra persona que está experimentando un cambio del Espíritu Santo allá arriba en la cruz. Ahora mire, versículo 41. ¿Usted los tiene? Gloria a Dios. Dice, nosotros, este es el malhechor que ya está actuando de una manera humilde. Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconoció que lo que él había hecho, sus actos, sus crímenes, él estaba sufriendo por eso. Y él dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, mas ningún mal hizo. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense, eran compañeros, ellos juntamente hacían los crímenes, juntamente robaban tiendas. La palabra no dice más de sus vidas, pero podemos imaginarnos que en su sociedad, en su vecindario, nadie les quería porque solamente hacían lo malo. No caminaban en el temor de Dios, no honraban a Dios, no guardaban las leyes de Dios. Pero ahora está habiendo un cambio en este malhechor. Es que cuando Jesús habla, como dijo Pedro, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y cuando las palabras de Jesús entran en nuestras vidas y nosotros nos permitimos moldear por esas palabras, el resultado va a ser glorioso. Y les voy a demostrar cómo en este pasaje.
nosotros a la verdad justamente padecemos. Todo ser humano, la palabra dice que por cuantos todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios es claro. El orgulloso no quiere admitir que él es malo. El orgulloso solo quiere ver de menos a los demás. No quiere ver hacia arriba, hacia el Dios eterno. El orgulloso solo ve hacia abajo y él cree que él es Dios con D minúscula. Él cree que él es el capitán de su vida. Pero no es así. También es una ley que todo ser humano tiene que morir y después el juicio. Todo ser humano va a ser juzgado. Yo te traigo esta palabra para que tú no te encuentres en el lago de fuego en la eternidad. Yo te traigo esta palabra para que tú tengas esperanza y que tú sepas que Jesús te ama y te quiere salvar de tus pecados. Pero tenés que admitir tu culpabilidad, tu maldad y reconocer que Jesús es bueno, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. No seas terco o orgulloso como el otro malhechor que le injuriaba a Jesús, que dudaba en la deidad de Jesús. No seas como ese malhechor. Aleluya. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros merecemos la condenación, pero por la gracia de Jesús somos salvos. Por la gracia de Jesús nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo creo que ese es motivo de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a ti, Jesús. Gracias, aleluya. Jesús no hizo ningún mal, pero Él tuvo que padecer, Él tuvo que sufrir en lugar de nosotros. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, pero Jesús fue por ti y por mí, por amor a nosotros. Gloria a Jesús. Ahora el versículo 42. Este es el malhechor que había habido un cambio dentro de él. Él dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me imagino que en su agonía, en su gran dolor, con la última gota de esperanza, con la última gota de fe que él tenía, él había reconocido que el que estaba al lado de él era el Cordero Santo, era el ungido de Jehová, él era el escogido de Dios. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Jesús. Dios es tan bueno, mis hermanos. Nosotros no merecemos lo que tenemos, pero le damos gloria a Dios y honra a Él solamente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí Él está afirmando que Jesús es Rey, porque Él dice, cuando vengas en tu reino. Y Él también está afirmando que un día Jesús vendrá en su reino, porque Él dice, cuando vengas en tu reino. Y Él dijo, Él le pidió, esa era la petición, la última petición de su vida, porque solo faltaban unas horas para Él morirse. Él estaba ahí. Me imagino que Él estaba pensando, ¿por qué hice tantas cosas malas? Yo pudiera haber servido a Dios, pero aquí me encuentro. A veces el enemigo te va a decir, no sé cuántos años tú tienes, pero el enemigo tal vez te dice, tú has vivido la mayoría de tu vida fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué ahora Él te va a amar? El enemigo quiere meter esa mentira en tu mente de que si tú tienes 40 años
fuera de los caminos del Señor, que ya es muy tarde para ser salvo o para reconciliarte con el Señor. Pero yo te digo que no es muy tarde. No es muy tarde para ser salvo si nunca lo has sido. No es muy tarde para reconciliarte con Jesús. Porque Jesús tiene el poder para restaurar, para resucitar lo muerto, para romper las cadenas, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo. Solamente Jesús tiene ese poder. Poderoso Jesús. No le creas a las mentiras del diablo. Cree en la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo al versículo 43. Aleluya. El versículo 43 me quebranta porque la respuesta de Jesús revela su amor. Gloria a Dios. Imagínese, hermano, que este malhechor no le había honrado a Jesús. Él no había obedecido a Jesús. Ni siquiera era un discípulo de Jesús. Y pidiéndole a él que se acordara de él cuando viniera a su reino, Jesús le pudiera haber dicho, gracias, le pudiera haber dicho, tú no me obedeciste, por lo tanto tú te irás con el diablo. Jesús no respondió así. Jesús no respondió, ahora que te encuentras en esta situación de gran dolor y angustia, ahora tú quieres que yo te salve a ti. Jesús no le respondió así. Jesús dijo, aleluya. entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué amor la de Jesús! Él no lo desechó, él dijo, de cierto te digo que hoy estarás. Y esta palabra es la palabra clave de este versículo. Conmigo. Él dijo, estarás conmigo, estarás con el Salvador del mundo, estarás con el unigénito del Dios Padre, estarás con el Cordero Santo, estarás con el Mesías, estarás con el dador de la vida, estarás con la resurrección y la vida, estarás con la luz del mundo, estarás con la agua viva, estarás con el pan de vida. Yo me imagino que este malhechor, lo que entró en su vida eran ríos de agua viva. Cuando él escuchó a Jesús decir esas palabras, yo me imagino que aunque él estaba colgado, había un gran gozo en él. Porque las cadenas se cayeron, la cárcel fue abierta, ya no más estaban las tinieblas en su vida, sino que la luz verdadera fue depositada en su vida. Este hombre fue justificado allá colgado en la cruz. Este hombre fue lavado con la sangre que estaba derramando el que estaba a su lado. Este hombre recibió perdón de sus pecados. Esta escena está ahí para decirte que no es muy tarde. Porque muchas personas creen, yo he hecho tanto malo en mi vida que Jesús no me puede perdonar. No hay ningún pecado muy grande que Jesús no puede perdonar. Con una gota de la sangre de Jesús, Él limpia el océano de tus pecados.
Con solo una gota de la preciosa sangre de Jesús, Él limpia el océano de tus pecados. Te adoramos, Dios. En ese instante fue escrito el nombre de ese, lo voy a llamar hermano porque es nuestro hermano ahora. Gloria a Dios. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede hacer eso. Y Satanás creía que Jesús era impotente porque estaba en la cruz, pero ahí Él le demostró, se burló de Satanás, le arrebató una alma para el reino de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús, con tanto amor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora te tengo una pregunta. ¿Quién vas a ser tú? ¿Vas a ser como aquel que injuriaba, que blasfemaba a Jesús, que dudaba de Jesús, que dudaba de su deidad? ¿O vas a ser como este que se dejó ser cambiado por Jesús, ser transformado? En ese instante Él nació de nuevo. Aunque solo le faltaban unas horas de vida, Él la estaba pasando con el dador de la vida. Aleluya. Y en unas pocas horas Él estaría con Jesús en el paraíso. Te adoramos, Señor. El amor de Jesús es tan grande. Sí, amén. Yo no quiero que tú te pierdas. Jesús no quiere que tú te pierdas. Jesús quiere que tú vengas al arrepentimiento. Gracias, Señor. ¿Quién vas a ser? ¿Vas a ser como aquel que no dejó que su corazón de piedra se convirtiese en corazón de carne? ¿O vas a ser como aquel que se humilló, reconoció que Jesús era rey? Y por la gracia de Jesús, ese hombre sí fue salvo. Aunque en su vida pasada Él no había hecho milagros, aunque Él no había echado fuera demonios, aunque Él no había levantado paralíticos, aunque Él no había sanado al enfermo, aunque Él no había evangelizado las buenas nuevas de Jesús. Como Jesús dijo, no os regocijéis que los espíritus os sujetan, regocijaos que tu nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que importa. Y este hombre, en unas pocas horas, estaba en el paraíso con Jesús. Y el otro hombre, en unas pocas horas, estaba en el gran tormento del infierno. El infierno es verdadero y yo no deseo que nadie vaya ahí. Te estoy dando esto porque hay esperanza todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero también te quiero decir que mañana no es prometido. Mañana es una fantasía. Nosotros no podemos garantizar 100% que mañana estaremos vivos. Jesús puede venir en unos pocos segundos o en la medianoche, qué sé yo. Pero mañana no es prometido. Tenés que decidir hoy. Hoy es el día que tenés que decidir si vas a servir a Jesús, si te vas a arrepentir de tus pecados, o si tú le vas a servir al diablo y perderte en el infierno con él. El Señor no quiere eso para tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta escena no resalta la decisión de este hermano, resalta la gracia de Jesús. Que Él murió por nosotros, aún nosotros siendo enemigos de Él. Gloria sea a Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús vive? ¿Cuántos saben que Jesús vive? Él murió en la cruz, sí, pero después de 3 días salió de la tumba con todo poder y autoridad, y Él vive por los siglos de los siglos, y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que murió, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el que nosotros nos vamos a arrodillar y declarar con nuestra boca que Él es Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. ¿A cuántos les gusta la playa? 1, 2, 3. Si usted va a la playa, yo quiero darte un ejercicio. Agáchate y coge un grano de arena. Mira ese grano de arena. Trata de describirlo.
Y luego mira a todos los granos de arena que están a tu alrededor. Ese grano de arena que tú has levantado representa tu vida en la tierra. Y todos los granos que están ahí representan la eternidad. Tú me vas a decir que vas a gastar ese grano de arena por todos esos. Que en tu vida aquí en la tierra, que es corta, vas a gastar tu vida y luego en la eternidad encontrarte en gran sufrimiento, lejos de la presencia de Dios. Por favor, medite en eso. Esto es de vida o de muerte. Esto no es un juego. Esto no es una broma. Esto es verdadero. Gloria sea a Jesús. Y quiero leer en Eclesiastés 9:4 y dice: aún hay esperanza. Por favor, escuche. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza para ti si tú no tienes la salvación de Jesús. No es muy tarde, no le creas a las mentiras del enemigo. Cree en la palabra, que son palabras de vida eterna. Aleluya. Y Jesús dice que si tú vienes a Él, Él no te echará fuera. Todos aquellos que invocan el nombre de Jesús no serán avergonzados. Todos aquellos que ponen su confianza en Jesús no serán avergonzados. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Aleluya.